La cámara Sony SX160IS es una cámara compacta con únicamente dos resoluciones. SD 640x480 y HD 1280x720. El tamaño de la imagen cambia dependiendo de la resolución. Al acercar la imagen, la resolución SD pierde mayor calidad que la HD, y en una situación como esta, que se usa un formato más amplio de edición, no es posible utilizar un formato así. Ya que la cámara tiene solo 16 megapíxeles, se usó de a 4 pasos para acercarlo. Se trata de conservar el mismo plano, pero varía dependiendo la distancia. El foco de la cámara se podía manipular, pero a la hora de grabar el video se modifica automáticamente. El zoom es suave y se maneja por medio de una palanca haciendo zoom in y zoom out. Se puede ajustar el foco dependiendo la intención para que no se modifique a la hora de acercar o alejar. Para el color maneja 7 diferentes balances de blancos, en donde la imagen puede verse más cálida o más fría sin necesidad de hacer una corrección de color en edición. Estos balances se ajustan dependiendo a la iluminación que se tenga al momento de grabar. Al variar el ISO de la cámara se oscurece únicamente al tomar la fotografía, pero a la hora de grabar se compensa automáticamente la iluminación. Al compensar manualmente los valores se ve el ruido en cada imagen dependiendo del ISO, pero la misma cámara ayuda a compensar automáticamente todos los valores hasta tener una perfección en la imagen. Se modificó la velocidad compensando con los demás valores. A menor valor de velocidad se vuelve un poco más lenta la imagen y los objetos de igual manera. Mientras que al contrario, cuando hay mayor velocidad hay más precisión en los objetos y en los movimientos. Bueno, en esta cámara manejamos 8 resoluciones, de las cuales la primera fue HD a 720x24, la segunda fue HD 720x30, la tercera fue HD 720x60, todo esto a progresivo. Después seguimos a SP a 1080x24 progresivo. Después seguimos con HD 1080x24 progresivo. Después seguimos con HD 1080 a 30 progresivo. Después seguimos con SP a 1080 60 interlineado. Y terminamos con HD 1080 a 60 interlineado. La conclusión al aumentar la cantidad de los cuadros de los 8 test que hicimos de las resoluciones es que a menor resolución, cuando yo más grande lo hago, más se granula el cuadro. Pues no es recomendable si yo trabajo pues a una baja resolución. Igual, aún así yo la trabajé a 1080, es una muy baja resolución para que yo la amplíe. Se trata de mantener el mismo plano, pero la distancia hace que la mesa se vaya perdiendo de a poco y cada vez el último objeto se vaya viendo más cerca. Se comienza del zoom 0 hasta el zoom 99, de 9 pasos cada uno. El contraste de imágenes muy frías y muy cálidas. En el chart de color, los únicos colores que no cambian son los negros y los grises. De resto, todos tienen una modificación de color. Los azules se vuelven más violetas al ser un tono más cálido y los rosas se vuelven más lilas al ser un tono más frío. Estas modificaciones de color se pueden usar directamente desde la cámara en dado caso que queramos darle una intención diferente a nuestro proyecto. Y comenzamos con una ganancia 0 de decibeles, aumentamos a 6 decibeles y llegamos hasta su tope máximo, que es 18 decibeles, en donde se evidencia pues que el granulado en 16 decibeles es muy alto.
tratamos de jugar con el diafragma, la sensibilidad, la velocidad de obturación, donde obtuvimos unos resultados no tan favorables, en donde en el primer balance que hicimos no realizamos una mejora notoria, pero a medida que fuimos realizando los diferentes cambios adecuados, fuimos obteniendo las compensaciones adecuadas. De la Sony PMW EX3. El shooter de la Sony PMW tiene como base un 32avo hasta un 1000avo. Esta Sony, en pantalla vemos 5 planos. Empezamos desde un 32avo hasta un 1000avo. Realizamos una serie de paneos y movimientos rápidos de cámara sobre trípode. Allí evidenciamos que en un 32avo el barrido es bastante notorio. La percepción de los objetos no es tan clara como en un 1000avo, donde los objetos se perciben con mayor detalle. Bueno, en esta cámara tenemos 3 resoluciones diferentes, de las cuales son VGA, HD y Full HD. Cada una de ellas tiene 2 tipos. Uno es el VGA ligero y el VGA estándar, HD ligero, HD estándar y Full HD ligero, Full HD estándar. Al momento de hacer la ampliación vemos que el VGA es el que sufre más al momento de hacer la ampliación de la imagen, dado que no cuenta con la resolución suficiente para poderme brindar una calidad óptima. Al realizar igualmente la ampliación al Full HD, evidenciamos que tampoco la resolución óptima para poder hacer una ampliación de esta magnitud. Son las que manejan calidez, son por ejemplo el nublado, la luz día, la sombra o el flash. Nos pueden servir como para entornos cálidos, puedan avivar un poco los colores, puede ser en paisaje y tungsteno, y también en automático, y en donde queramos de pronto algo plano y que se reviva un poco más el blanco, puede ser la luz fluorescente. En esta cámara podemos ver una gran variedad de sensibilidad, en donde podemos evidenciar que va desde el ISO 100 al ISO 12800. Podemos ver en pantalla que a medida que le voy aumentando el paso, pues me va generando y me va entrando más luz, en donde yo tenga menos ganancia de sensibilidad, se va a ver más oscura la imagen, pero si yo le subo la ganancia de sensibilidad, voy a empezar a tener grano a partir del 800 hacia arriba. Iniciamos 4 cuadros en donde realizamos la compensación dependiendo de la apertura del diafragma, dependiendo de la velocidad y dependiendo del ISO. Manejamos diferentes compensaciones para tratar de que las imágenes fueran similitudes sin tener que acudir a iluminar más el espacio para lograr obtener la mejor imagen posible. Ya para terminar, tenemos la siguiente prueba, la cual es el shooter o velocidad de obturación. Comenzamos con un plano base de 1.60, dado a que la resolución que manejamos en esta fue de 30 cuadros por segundo. Decidimos bajarle lo máximo que bajara el shooter y encontramos que baja hasta 1.30. Decidimos aumentarle hasta lo máximo, el cual fue 1.4000, y evidenciamos que a medida que fue bajando, cuando íbamos realizando el paneo, se iba poniendo borroso, se iba poniendo barrido, y a medida que íbamos aumentando, la cámara nos solicitaba más luz, o sea, aumentar y compensar para que pues la imagen se viera compensada. Así cerramos esta cámara, la cual fue la T6i. Canon 5D Mark III.
En el ejemplo evidenciado en pantalla vemos una serie de 7 planos tomados con resoluciones diferentes, ya sea cambiando su fotograma por segundo, su resolución en píxel o su calidad sea alta o baja. Es evidente que la calidad es mayor en 1920 x 1080 al ser la mayor resolución la máxima en comparación a la mínima de 640 x 480 megapíxeles. Para esta cámara manejamos un zoom óptico desde 30 milímetros hasta 270 milímetros, evidenciando que a medida de que se iba acercando la cámara iba ampliando su profundidad de campo. Se le está realizando una prueba de zoom in con un lente 24-105 línea roja. Utilizamos las dos variables de white balance que posee la cámara. El primero de ellos son los white balance predeterminados que vienen desde automático hasta flash, y el segundo de ellos es el uso del white balance por grados Kelvin, que viene desde los 2500 grados Kelvin hasta los 10.000 grados Kelvin. Para la iluminación de estos charts de color se utilizó ARRI 650 y DevCool de 2 y 4 balastros. Utilizamos un plano base con un ISO 3200. Recordemos que esta cámara es full frame, por lo tanto el ISO es bastante respetable en esta cámara. Posee un ISO desde 200 hasta 12800. En el segundo plano, que empieza desde el ISO 200, vemos los mínimos detalles de las velas, mientras que en el último plano de ISO 12800 percibimos ya todo el cuadro bien iluminado. De hecho está sobrepuesto, pero en este último cuadro vemos que el ruido ya se empieza a sentir en algunas partes del cuadro. Utilizamos compensación de ISO por un paso, tiempo de exposición y diafragma. Evidenciamos que esta cámara posee un sensor bastante amplio, full frame, lo cual la hace mucho más fotosensible ante condiciones de baja iluminación. En los siguientes planos no notamos el ruido hasta percibirlo en el último de los clips. El correcto balance de blancos para el chart de color debería ser en el valor predeterminado de tungsteno o en el valor de los grados Kelvin de 3200 grados Kelvin. En la prueba de Shooter se utilizó un plano base de un 60avo. Recordemos que esta cámara posee una velocidad mínima de un 30avo hasta un 4000avo. Para esta prueba se utilizó la cámara sobre un trípode y se realizó un par de movimientos como tilt y paneo. Para el tiempo de exposición de un 30avo es notorio como la imagen se ralentiza cuando se pausa. Se ve un cierto barrido, el cual no permite definir con precisión los detalles que se encuentran en la mesa, mientras para un 4000avo, al pausar el video, los detalles del Buda y los objetos que se acompañan